No soy ajeno al ruido. Crecí en la zona rural de Oklahoma y eso me enseñó muy bien lo que significa. Aunque estoy demasiado lejos de la ciudad más cercana para escuchar claramente las sirenas de tornado, tenía el sistema de alerta de emergencia tanto en mi televisor como en mi teléfono celular. Como era de esperar, no tengo el mejor servicio porque estoy en lo que bien podría llamarse la ciudad de las plantas enanas. Eso significa que a veces mis alertas de emergencia se demoraban un poco en mi teléfono. Por eso, normalmente tenía el televisor encendido cada vez que esperaba que llegara una tormenta. Esta historia puede ser un poco complicada y borrosa, pero todo comienza conmigo sentado en mi gran sillón rojo en casa, viendo a los Kansas City Royals perder otro partido. Poco después de que comenzara el programa posterior al partido, todo el audio del programa desapareció por 1 minuto o 2, seguido por el tono fuerte y persistente del sistema de alerta de emergencia. Esta es una alerta del sistema de transmisión de emergencia. Se ha emitido una vigilancia de tornado en los siguientes condados: Bowie, Oyer, Indigo, Jackson, Lincoln, Kent, Roland, Beecher. Esta vigilancia durará hasta la 1 de la mañana del 3 de mayo. La alerta se repitió varias veces antes de que finalmente volviera al programa, pero no me preocupé. 9 de cada 10 veces, un sistema de tormenta que solo tiene una alerta de tornado ni siquiera produce un tornado. Además de eso, la probabilidad de que ese tornado realmente golpee tu casa es astronómica. Desafortunadamente, la imprevisibilidad de un tornado no inclinó las probabilidades a mi favor. No pasó mucho tiempo después de que escuché la alerta de emergencia cuando comenzó a llover y a tronar. El sonido de la fuerte precipitación al golpear el techo siempre me relajaba. A veces, si es solo una lluvia ligera, incluso me siento afuera en mi porche y simplemente abrazo la tormenta relajante. Esta vez fue diferente. Esta tormenta fue fuerte. La lluvia era ensordecedora y los truenos eran aún más fuertes. El mundo, como lo conocía, se había encogido de repente a mi pequeño rincón del bosque sin siquiera un destello en medio de la locura. Miré hacia afuera y no podía ver a 3 metros más allá de mi porche delantero. Jesús, esto es algo muy grande, pensé. Y era verdad. He vivido en el Medio Oeste durante tanto tiempo, pero esta tormenta es una de las más grandes y más fuertes que he vivido y eso fue una receta para el desastre para los equipos de limpieza. Ya me di cuenta de que iba a pasar todo el día de mañana recogiendo escombros de mi césped y lidiando con charcos en lugares donde no deberían estar. Cambié el canal y vi las noticias locales. Como puede ver, el centro de la tormenta se mantiene cerca de los límites de los condados de Kent, Lincoln y Bowie. Los niveles de lluvia son asombrosos. Además de la alerta de tornado, hay una advertencia de inundación repentina activa debido a la cantidad de precipitaciones. Estamos vigilando el sistema, pero es más que probable que la tormenta produzca un tornado en algún momento. Si vive en uno de estos condados, diríjase a un refugio de inmediato. Vaya a cualquier lugar subterráneo, como un sótano o un refugio contra tormentas, sin ventanas y manténgase cerca del suelo. Si no puede ir a su sótano o refugio contra tormentas, por cualquier motivo, busque una habitación sin ventanas, como un baño o un armario, en el centro de su ubicación. Si se encuentra afuera y no puede encontrar refugio, busque la zanja más cercana y ubíquese lo más bajo posible del nivel del suelo. Como vivo en un terreno un poco más grande, tengo un refugio contra tormentas que está a unos 15 metros de mi casa. La razón por la que estos refugios subterráneos contra tormentas están lejos de la casa es para que puedas llegar fácilmente a la superficie desde el subsuelo una vez que pase la tormenta. Mientras que, en un sótano normal, corres el riesgo de quedar enterrado bajo miles de kilos de escombros. Obviamente, esto no funcionaría en áreas muy densas, ya que simplemente no hay suficiente espacio. Sin embargo, la principal desventaja es que tendrías que salir corriendo en medio de una tormenta y posiblemente de un tornado para llegar a un lugar seguro. Ahora sabes por qué es tan importante para mí estar lo más actualizado posible sobre mi pronóstico del tiempo para asegurarme de no sufrir una muerte prematura. Si bien eso no sucedió, mi suerte, sin embargo, se acabó. Mantuve la vista fija en el radar que se mostraba en la televisión cuando mi audición fue abrumada por lo que parecía un tren de carga estrellándose contra un edificio.
Al mirar por la ventana, un enorme rayo azul reveló que el sonido que escuché no estaba muy lejos de la verdad. Un tornado había tocado tierra a unos 3 kilómetros de la carretera, donde acababa de demoler el granero de mi vecino. A juzgar por la velocidad con la que atravesó la madera, el tornado no podía ser más pequeño que un EF-3. Me sentí como si me hubiera levantado de la silla con la rapidez con la que me levanté. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme los zapatos, simplemente salí corriendo por la puerta como una gacela hacia mi sótano. La lluvia era tan intensa que me empapé casi instantáneamente y el viento casi me derribó más de una vez. El aguacero torrencial dificultaba la visión, pero vi lo suficiente. Mientras me dirigía al refugio, los relámpagos iluminaron el cielo hasta el punto en que pude ver el tornado abriéndose paso hacia mi jardín delantero. Intenté abrir la puerta de mi sótano, y lo hizo exactamente, pero con la ayuda de la ráfaga de viento, se abrió extremadamente rápido, llevándome con él. Me agarré a la puerta con todas mis fuerzas mientras mis pies colgaban en el aire. Miré hacia atrás para ver el gran tornado dirigirse directamente hacia mí como si tuviera algún tipo de venganza maliciosa. Se dirigió directamente hacia mí como un caimán que sale del agua en busca de su próxima comida. Bastaron apenas 3 segundos para que el tornado arrancara la manija de la puerta de mi sótano, envolviéndola y a mí también en el remolino que era. Sentí que la tierra me rodeaba y me golpeaba desde todas las direcciones. Dicen que lo que te mata en un tornado es que te destrocen todos los escombros, pero lo único que podía sentir era la fuerza del viento y la tierra que me golpeaba el cuerpo. Normalmente, los escombros permanecen en un tornado durante toda su duración, pero este estaba siendo quisquilloso. Vi cómo el tornado se llevaba el granero del vecino, la puerta de mi sótano e incluso unos cuantos árboles, pero de alguna manera no me estaba golpeando nada. No podía ver nada a través de mis ojos entrecerrados, salvo oscuridad y los ocasionales destellos de relámpagos. De repente, no sentí nada. Entonces, la luz más brillante que jamás había visto me cegó, incluso cuando cerré los ojos por completo. Volví a mirar hacia abajo y noté que estaba por encima de la nube de tormenta, mirando hacia la parte superior del vórtice que me había absorbido en primer lugar. Podía sentir que me atraían hacia la fuente de luz y, a medida que me acercaba, la luz se atenuaba mientras aparecía una gran abertura frente a ella. Un platillo colosal y circular que flotaba en el cielo me estaba atrayendo hacia él. Traté de alejarme nadando, si es que se le puede llamar nadar, pero el rayo del platillo era demasiado fuerte. Una fuerza invisible me estaba atrayendo hacia una vasta oscuridad bordeada por una luz brillante. Quienquiera, o lo que fuera, lo estaba controlando, estaba maniobrando el tornado y posiblemente incluso creando la tormenta de abajo, nublando las siniestras acciones que estaba realizando. Pude ver los pedazos de la puerta de mi sótano, el granero del vecino y el equipo dentro de él delante de mí en el haz del platillo. Luego se desintegraron por completo después de pasar por un gran campo rojo de energía. A medida que me acercaba más y más, el miedo en mi cuerpo había crecido hasta la comprensión de que este sería mi asesino. Mi cuerpo se convertiría en una niebla roja que bañó la tierra debajo. Cuando estuve a 1 metro del campo de energía, cerré los ojos con fuerza por el miedo. Sin embargo, no sentí nada. No dolor, al menos. Durante varios segundos, no sentí nada más que el tirón continuo del haz del platillo. Abrí los ojos lentamente. Delante había otra abertura. Giré la cabeza y pude ver el campo de energía rojo detrás de mí ahora. De repente, me envolvió nada más que oscuridad. No la sensación de luces apagándose, sino más bien la oscuridad frente a mí envolviéndome como una manta negra como la boca del lobo. Así, sin más, caí inconsciente. Da miedo estar en esta situación, pero la sensación añadida de que el tiempo pasa a un ritmo desconocido es inquietante. Las luces brillaron sobre mí y me desperté, quién sabe cuánto tiempo después, atado a una mesa de metal fría. En realidad, atado no es la palabra adecuada. No podía mover el cuerpo, salvo la cabeza, y cuando miré, vi que me habían desnudado hasta quedarme con el traje de cumpleaños. Aunque no había nada que me retuviera físicamente, no podía mover los brazos ni las piernas. Entonces oí el zumbido de una máquina que cobraba vida, seguido de gritos ensordecedores unos segundos después.
Giré la cabeza lo más que pude hacia donde oí los sonidos de alguien en total agonía. No puedo explicar exactamente todo lo que vi, pero sí sé esto. Vi a Travis, mi vecino, cuyo granero había sido absorbido por un tornado no mucho antes. No solo eso, vi 3 figuras de pie a su alrededor. Pero sus rasgos físicos estaban borrosos para mis ojos. No importaba cuánto me esforzara en enfocar, era como si estuviera mirando a través de un par de anteojos muy malos cuando los miraba. Pero todos los demás lugares a los que miraba estaban bien. Travis volvió a gritar. Vi lo que parecía un taladro o algún tipo de herramienta que las entidades le introducían en el cráneo. Los sonidos que emitía eran ensordecedores y rebotaban en las paredes. Intenté gritar, pero mi garganta no lo logró. Entonces, se quedó en silencio. Miré el montón de cosas que había sobre la mesa mientras una de las figuras le hundía los dedos en el cráneo para abrirlo. Travis, mi vecino, no era más que un montón de sangre con la que se estaba experimentando. Una de las figuras comenzó a caminar hacia mi mesa. Estaban tan cerca que toda mi visión estaba borrosa. Podía sentir sus delgados dedos gomosos en mi cara. Murmuraban algo incoherente hacia las otras figuras mientras se dirigían hacia mí. Entonces, cuando una de las figuras me abrió los párpados de par en par ante la luz cegadora, todo se puso rojo. Las sirenas sonaron en mis oídos y las figuras me quitaron las manos de encima. Murmuraron entre sí rápidamente antes de que sintiera algo que me golpeaba el cuello y me dejaba inconsciente de nuevo. Me desperté de nuevo en mi sótano. En ese momento, no recordaba nada de lo que había pasado la noche anterior. Desde el partido de los Royals, hasta que un tornado me absorbió y vi como un grupo de extraterrestres masacraba a mi vecino, todo se me había borrado por completo de la cabeza. Salí del sótano al jardín delantero y vi la destrucción que había causado el tornado. Supuse que me había golpeado un trozo de escombro que había salido volando mientras bajaba al sótano. Fui al hospital para que me hicieran un chequeo. Le dije al médico que no recordaba nada de la noche anterior, pero supongo que mi casa debió haber sido golpeada por un tornado. Me hizo algunas pruebas, pero, en general, no pudo encontrar nada malo en mí. No tuve una conmoción cerebral, ni huesos rotos, nada. Me dijo que podría haberme obligado a olvidar los eventos de la noche anterior debido al shock. No estoy seguro de qué fundamento científico hay detrás de eso, pero no soy médico. Entonces, me fui a casa y me puse a trabajar en la limpieza. Durante años viví mi vida con normalidad. Me sentía afortunada de estar viva. Las noticias informaron de la muerte de mi vecino después de que el tornado arrasara su propiedad. Nunca encontraron su cuerpo. Me molestaba apartar la mente de mi mente durante toda una noche. Leí más sobre la tormenta y, hasta donde sé, solo hubo un tornado esa noche. También leí que algunos cazadores de tormentas lograron obtener datos tremendamente útiles de los sensores de transmisión que colocaron en la trayectoria del tornado. Lamentablemente, nada me hizo recordar. Bueno, casi nada. El domingo pasado fui a ver el concurso de talentos de mi sobrina en Tulsa. Ella está en 5º grado y, todos los años, su escuela organiza un concurso de talentos donde los estudiantes pueden mostrar sus habilidades. Pueden hacer monólogos, cantar una canción, lo que quieran. Este año, un alumno de 8º grado se dedicó al arte de la hipnosis. Estaba sentado con mi hermana y mi sobrina entre el público cuando el chico miró en mi dirección y me preguntó si podía ser su modelo para esta actuación. No creía necesariamente en ese tipo de jerga, pero no iba a decirle eso a un niño. Así que acepté. El chico sacó algo de su bolsillo. Parecía uno de esos viejos relojes de bolsillo, pero luego lo levantó frente a mi cara. Resultó que era un medallón que tenía una pequeña luz que emitía desde el frente. Se paró directamente frente a mí y comenzó a balancear el medallón de un lado a otro. Hubo todo un proceso, pero para resumir la historia, así fue como terminó. Muy bien, ahora piensa en un momento en el que sentiste un miedo tremendo. Pensé en el tornado, pero, ¿cómo? No podía recordar los acontecimientos de esa noche. Siento que no puedes tener miedo de algo que ni siquiera puedes recordar. Pero el miedo nunca se puede olvidar. El miedo tan fuerte queda impreso en lo más profundo de tu cerebro.
Luché por recordar los detalles, pero sabía que estaban allí. Señor, ¿puede oírme? Hábleme de alguna ocasión en la que haya sentido mucho miedo. En la que haya sentido más miedo que nunca antes. Entonces hizo clic. El cableado de mi cerebro que las entidades habían cortado se reconectó y todo volvió a su sitio como el agua que atraviesa una presa. Me agarré la cabeza con fuerza, caí de rodillas y grité. No me toques, no, suéltame, por favor, suéltame. Todo eso en lo que pensé mientras estaba acostada en la mesa, en el platillo. Mi hermana me llevó rápidamente a urgencias. Una vez más, no tenía ningún problema físico grave, pero la enfermera dijo que tenía el pulso acelerado, como si hubiera tenido una descarga de adrenalina. Sentí que estaba sufriendo una crisis nerviosa. Después de quedarme con mi hermana unos días, volví a casa. Los pensamientos que creía perdidos para siempre ahora están de vuelta en un lugar donde no quería que estuvieran. No sabía que borrar mi memoria era una muestra de compasión.